Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una video exposición sobre lingüística. Soy Eliana Quique, cursora de sexto semestre de la Universidad Uniminuto en Comunicación Social y Periodismo. Lo que es la historia de la lingüística ha sido una tradición de ideas y tratos que estudia principalmente la retórica, gramática, filosofía, morfología y sintaxis, que actualmente abarca o es influenciada por lo que son las teorías de semiología y la psicología social. El lenguaje existe hace más de 4.000 años y hay varias teorías sobre que el inicio del lenguaje son las onomatopeyas y las expresiones afectivas. La lingüística precientífica es, como su nombre lo dice, la etapa precientífica a considerarse la lingüística como una ciencia. Habían previos estudios sobre la gramática de lenguas concretas y generalizaciones, pero no existía un método propiamente científico para su estudio. Habían también muchas ideas o reflexiones idiosincráticas filosóficas sobre la naturaleza convencional o arbitraria de las lenguas, pero pues nunca llegaron a poder responder a unos cuestionamientos en esta etapa, ya que pues los estudios que habían no daban para llegar a esos fundamentos. Todo quedó en especulaciones razonables valiosas, pero pues no estrictamente científicas. En el mundo griego podemos hablar o anotar a dos filósofos o primeros autores que se dedicaron o se interesaron por el estudio de la lingüística, que fueron Platón y Aristóteles, y ellos fueron uno de los primeros en separar la parte lingüística como una rama separada de la filosofía. También se preguntaban hasta qué punto el lenguaje podía ser natural, que significaba los dioses, convencional, que era en sentido propio, analógico, que eran normas estructuradas a seguir, y anómalo, que era fuera de lo común, las cosas eventuales que podían pasar en ese momento. Obviamente todo esto en base a lo que uno estuviera hablando o expresando en ese momento. En el mundo romano, ellos retoman los estudios griegos y por un choque de culturas, y pues formalizan y estructuran lo que es el estudio de la gramática latina, en este caso el latín. Nunca llegaron a un origen común entre las lenguas persa, griego y latín, que fueron las que utilizaron para llegar, digamos, a un estudio o a un método de que todas tenían un origen en común, ya que entre ellas había muchas similitudes y semejanzas, tanto en estructura, en significado, como en morfología o en otras cosas. Marco Terencio Barón es otro de los autores que se interesó por descubrir o estudiar a fondo lo que era el latín hasta ese momento, y descubrió gramática, historia y uso contemporáneo del latín. Alguna de las conclusiones que él dio fue que el lenguaje es análogo, está gobernado por reglas, que es tarea del gramático descubrir y clasificar esas reglas, que existen anomalías pero no son semánticas o gramaticales, y que éstas deben aceptarse y registrarse, pero no son parte del trabajo del gramático el tratar de mejorar la estructura de la lengua desafiando el uso establecido. Hasta el momento, en esta época, eso fue una idea revolucionaria, la de Marco Terencio Barón. En Europa medieval aparecen Donato y Prisciano, que fueron los precursores en enseñar el latín, obviamente desde una forma muy religiosa, ya que en esta época medieval aparece lo que era la época del oscurantismo. Entonces la iglesia intenta como persuadir a toda la población, o no que la población no se eduque para que no creen otras ideas aparte de las que ellos quieren infundir. Se considera la lingüística disciplina filosófica, ya que relaciona el lenguaje con la mente, y todos los humanos tenemos la capacidad de aprender un lenguaje. Dante Alighieri defiende el uso del latín como única lengua culta, haciendo una comparación, una analogía, es como se considera actualmente el inglés. Literal, para todo el mundo que habla inglés es más fácil acceder a uno, para esa época era el latín. La teoría del lenguaje con la que operaban los gramáticos especulativos adoptaba tres niveles interrelacionados. Eran la realidad externa o formas en las que el mundo existe de sus propiedades reales, la capacidad de la mente para aprender y comprender estas, y los medios a través de los cuales la humanidad puede comunicar esta comprensión, el modus vivendi en latín. También aparece lo que era la épica, que se divide en tres, que era la lírica geográfica, lo cual era un homenaje bíblico, porque era de lo único que se hablaba en esa época; la lírica amorosa, que eran canciones también con un origen religioso o amoroso o caballeroso; y la dramática, que eran las obras teatrales. Cabe destacar que hasta el momento no consideraban importante lo que era la lingüística o la lectura. En la época del Renacimiento, que es un volver a empezar, ya esto es cuando la iglesia cae,
Aparece la primera gramática castellana que recoge formalmente las reglas de la lengua castellana. También aparece lo que es la lengua toscana, que es la unión del italiano con el español. Y las lenguas, durante el siglo XVI aparece la gramática de las lenguas vernáculas, que es el español con el francés. En el Renacimiento también surgió la necesidad de rescatar el latín clásico como lengua de cultura, lo que decía Dante Alighieri, y ahí inician los estudios comparativos que buscan rasgos comunes y generales entre lenguajes, o bueno, no lenguajes, lenguas. En la época de la Ilustración aparece el libro de la Minerva de El Bronces que estudia nombre, verbo, figura y oración. También hay una gran influencia por parte de Descartes a nivel semiótico, donde dice que todo viene a partir de los sentidos. Candillac también aparece con su hipótesis de los sentidos y la lingüística dice que es proveniente del pensamiento crítico que juntaba lo empírico sensista y el razonamiento. En la época de la Ilustración, que también hubo un invento que partió la humanidad en dos, que fue la creación de la imprenta, es donde el conocimiento se empieza a masificar, la Revolución Francesa aparece con los derechos del hombre y el lenguaje y el pensamiento son los únicos que nos identifican como seres humanos. Hay una conexión entre lengua, pensamiento y realidad, que son pues las discusiones sobre la racionalización de la gramática, y también ahí es donde entra Candillac con su teoría de la lingüística ilustrada, donde dice que toda la actividad del alma, además de las percepciones, procede de los sentidos. Todos estos estudios a partir de la ilustración dan un pie para que Noam Chomsky postule su gramática generativa. La lingüística comparada aparece como la etapa inicial de la lingüística a considerarse como una ciencia. Esto obviamente es a partir del siglo XIX. En el terreno lingüístico, el romanticismo influyó en el estudio de los orígenes de las lenguas como expresión del alma o esencia del pueblo, ya que pues lo que hacían las personas o los filósofos o estudiosos de la lingüística eran tomar diferentes lenguas y compararlas entre ellas para llegar a un origen o intentar llegar a un origen. Obviamente no era el único objetivo, pero pues era el principal que tenían en ese entonces. Cuando se hablan de inicios de la lingüística científica, que es a partir del siglo XIX, aparece lo que es el proto-indoeuropeo, que es entre comillas una supuesta lengua original, pero pues ellos lo tomaban como más una construcción teórica que una lengua totalmente real. También aparece la dialectología, que propuso investigar la variedad existente entre las lenguas habladas, investigando la distribución geográfica e historicidad de los rasgos lingüísticos, pero pues no se profundizó sobre los inicios del lenguaje en ninguna de estas dos. El estructuralismo es el primer intento teórico de sistematizar los hechos lingüísticos, planteando adecuadamente un marco donde podía reflexionarse sobre los hechos lingüísticos, al margen de las lenguas concretas, y se ponían ideas propiamente lingüísticas. Aparece Ferdinand de Saussure, que es uno de los principales autores del estructuralismo, es el padre de la lingüística, y él postula el análisis del lenguaje a un sistema formal donde se incluye la noción de signo lingüístico. Lo que él dice es que hay una conexión entre lengua, habla y la definición del signo lingüístico, que es el significado y el significante. Acá hay un pequeño ejemplo en pantalla de la rosa, donde pues la rosa es el signo, según Ferdinand, y tiene dos, que es el significante y el significado. El significante es literal el nombre propio de la rosa, lo que lo hace ser rosa, bueno, no, el nombre propio de la rosa con lo que podemos caracterizar o pensar en una rosa, y el significado es ya lo propio que lo caracteriza o la esencia de la rosa, que es pues flor del rosal, notable por su belleza y su color. Esta prácticamente es lo que pone o adjudica al estudio de la lingüística Ferdinand de Saussure. Ya en el siglo XX aparece Noam Chomsky con su teoría de la gramática generativa, donde él dice que el generativismo es el estudio de la mente humana o es el principal enfoque de esta corriente. Ya ellos cambian su foco de estudio y no ven a la lengua como producto de la mente del hablante, sino la capacidad innata para aprender y usar una lengua. La capacidad de aprender una lengua es genética, eso es lo que dice Noam Chomsky en su estudio, y también dice que todo ser humano que nace ya lleva consigo esta capacidad, que es la gramática universal, las reglas gramaticales que rigen a todas las lenguas por igual. Lo que él propone más que todo es una concepción de que todos
a partir de que nacemos ya venimos con un chip, metafóricamente hablando, donde solamente escuchando a nuestras jerarquías o a nuestras generaciones anteriores podemos también aprender estos idiomas o estas lenguas. O sea, todos estamos en la capacidad de aprender una lengua o un lenguaje, una lengua literal, por el hecho de ser seres humanos. Y pues es innato de nosotros y solamente es de nosotros. El argumento que él usa para su teoría es el argumento que también usó Platón de cómo es posible que el ser humano aprenda un sistema tan complejo basado en las jerarquías a partir de estímulos tan pobres e incompletos. Eso es lo que les estaba explicando anteriormente y esa es la parte, la cita textual de que usó Noam Chomsky para preguntarse el por qué los seres humanos tienen como innato el lenguaje. Ya en el funcionalismo, pues no vamos a ver autores lingüistas o filósofos, sino que ya gran parte de sus autores son antropólogos y sociólogos. Ellos consideran que el lenguaje no puede ser estudiado sin tener en cuenta su principal función, que pues es la comunicación humana, y esta posición funcionalista acerca la lingüística al ámbito de lo social, dando importancia a la pragmática, al cambio y a la elaboración lingüística.